Buen día, vamos a ver el tema de calor. He estado batallando, no sé qué configure mal en la computadora, que no me ha estado grabando bien. Entonces voy a repetirlo nuevamente por tercera ocasión. Bueno, vamos a hablar esta vez del calor sensible y lo que es el calor latente. Entonces, ¿qué es el calor? Es lo primero que tenemos que ver. Entonces, el calor es un fenómeno físico y es una transferencia de energía. No es el calor no es temperatura. O sea, cuando decimos tengo calor, no se refiere a temperatura, se refiere a la transferencia de energía que se presenta debido a una diferencia de temperatura. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo A con una temperatura y yo pongo en contacto con un cuerpo B, donde ese cuerpo B tiene una temperatura B. Y supongamos que la temperatura del cuerpo B es superior a la temperatura del cuerpo A, es mayor. Entonces cuando, por ejemplo, en dos cuerpos en contacto se presenta una diferencia de temperatura, tenemos el fenómeno llamado calor, donde el cuerpo de mayor temperatura le va a transferir energía al de menor temperatura. Es decir, el cuerpo más caliente o de mayor temperatura se va a enfriar. La temperatura va a disminuir, mientras que el cuerpo de menor temperatura o más frío se va a calentar. Eso es porque el cuerpo A está absorbiendo energía y el cuerpo B está perdiendo energía. Y a esa energía que te transfieres, ese fenómeno se le conoce como calor. De tal forma que cuando el cuerpo A y el cuerpo B llegan al punto de equilibrio, es decir, a una temperatura, se igualan, ya no se presenta el calor desaparece, porque ya no hay transferencia de energía, están en equilibrio. Entonces, ese es el concepto de lo que es este calor. Y en un principio, la caloría se medía a través de la caloría. De hecho, se sigue midiendo. Los nutriólogos usan mucho esta unidad, la caloría. En ingeniería mecánica, por ejemplo, usamos mucho el joules, que es la unidad en el Sistema Internacional de Energía. La caloría, por definición, se definía como la energía térmica necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua, que se encontraba a 14.5. Entonces yo tengo una masa de agua y si yo elevo su temperatura a 1 grado Celsius, la energía necesaria para lograr eso se conoce como una caloría. Una caloría. Entonces, y si yo tengo 1 kilogramo, quiero elevarlo a 1 grado Celsius, yo requeriría una kilocaloría, ¿no? Y es la unidad de energía. Y pues una caloría equivale en el sistema internacional a 4186 joules. 4186 joules. Bueno, aquí les presento algunas equivalencias de la energía en watts, en calorías, kilocalorías, en BTUs. El BTU también es una unidad de calor que mide el calor. BTU es unidades británicas, térmicas británicas. El HP es de potencia. Acuérdense que la potencia es energía entre tiempo. En el caso de calor, podríamos definirlo como el calor que se transfiere entre el tiempo, ¿no? Por eso tiene calorías sobre segundo. O el watts. Un watts, acuérdense que un es un joule sobre segundo. Es la unidad de potencia. Bueno, esto lo podemos encontrar en cualquier libro de física.
en los anexos, generalmente ahí están. En cualquier libro lo podremos sin ningún problema encontrar. Bueno, dentro del calor tenemos dos tipos de calores, el calor latente y el calor sensible. El calor latente es aquel calor que requiere una sustancia para hacer la conversión de su estado, cambiar de fase. Por ejemplo, aquí tenemos el agua. Tenemos agua a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius puede estar en estado líquido, pero también puede estar en estado de vapor o gaseoso. Ambos están en estado líquido. Pero cuando está en estado líquido, si yo 100% estado líquido y yo quiero convertirlo 100% estado gaseoso, yo necesito aplicarle una energía. Y esa energía se le conoce como calor latente, que no es más que el producto de la masa por el calor latente. Generalmente se pone con la letra L. Entonces el calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido. En ese caso se conocería como calor de fusión, o de líquido a gas, y lo conoceríamos como calor de vaporización. En donde aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo rompiendo enlaces. Entonces, si fuera líquido, por ejemplo, el aluminio en estado sólido tiene un enlace metálico. Cuando lo llevamos a líquido, ya no presenta, en el estado líquido, cuando lo fundimos, ya no presenta el enlace metálico. Para lograr eso, ese cambio de fase, yo necesito aplicarle una energía. Y esa energía se conoce como calor latente. Entonces, esta energía únicamente implica un cambio de fase, no de temperatura. La temperatura se mantiene constante durante este proceso. Entonces, la temperatura es constante. Y aquí lo podemos ver, en líquido 100 grados, en vapor 100 grados Celsius. Únicamente es para el cambio de fase, no para un aumento o una disminución de temperatura. Y luego tenemos el calor sensible, y el calor sensible es la energía para aumentar o disminuir su temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos, si yo tengo agua a 15 grados Celsius, para elevarlo a 16 yo necesito una kilocaloría. Entonces esta energía se llama calor sensible. Es un calor sensible. ¿Por qué? Porque no hay cambio de fase. No hay ningún cambio de fase. Aquí tenemos el ejemplo típico del agua. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y la temperatura. Vamos a suponer que estamos en la temperatura en el punto A y vamos a suponer una temperatura de menos 10 grados Celsius. A menos 10 grados Celsius está en un estado sólido. Y el punto de cambio de fase se presenta a 0 grados Celsius. Vamos a asumir 0 grados Celsius. Aquí está. Entonces, entre estos dos, si yo necesito elevar la temperatura de menos 10 a 0 grados Celsius, yo necesitaría aplicarle a este sólido, que es hielo, un calor sensible. Cuando llegue a B, al punto de saturación o de cambio de fase, donde aquí es 100% líquido, aquí es líquido, y yo necesito cambiar, perdón, es sólido, en este punto es sólido, porque esta parte es sólida. Si yo quiero convertirlo 100% líquido, yo necesito aquí aplicarle un calor, y es un calor latente, donde únicamente implica un cambio de fase, no un cambio de temperatura. La temperatura en este proceso se mantiene constante, 0 grados. Y este calor es para convertirlo de sólido a líquido. Cuando está líquido, si yo necesito elevar su temperatura, máximo lo puedo elevar a 100 grados, porque hasta 100 grados, de 0 a 100 es líquido,
Entonces, cualquier cambio de temperatura yo tendré que aplicarle un calor sensible. Y cuando llegue a los 100 grados Celsius, si yo quiero pasar de líquido a gas o vapor de agua, yo aquí necesitaría aplicarle un calor latente. Ahora, este calor, bueno, y después necesito aplicarle, si ya está en vapor y quiero elevar todavía más su energía, su temperatura, aquí necesito un calor sensible. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo aquí en esta parte quiero cambiarlo de sólido a líquido o de líquido a sólido también, si es de líquido a sólido tendría que quitarle energía, si es de sólido a líquido tendría que darle energía. Entonces el calor en ese caso se calcula como, voy a cambiar de color, espero que no, voy a mantener el rojo. Entonces el calor es igual al producto de la masa por una constante que le conocemos como calor específico por el incremento, perdón, no, ese es para, perdón, el calor latente. El calor latente es igual a la masa por el calor latente de, este se le conoce de fusión. Y este dato es un dato experimental. Entonces multiplico la masa y con esto puedo calcular yo el calor necesario para hacer el cambio de fase. En el caso de esta parte de líquido a vapor, es un calor latente y el calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización del agua. Este es de fusión del agua. Y ese dato. Y cada material tiene su calor latente de fusión y su calor latente de vaporización. Si estuviera en vapor y quiero a líquido, pues aquí es lo mismo, pero negativo. Sería con signo negativo. Sería menos y calor latente de vaporización. Y si lo tengo de líquido y quiero solidificarlo, sería calor latente de fusión. Sería negativo. ¿Por qué? Porque tendría que quitarle energía para enfriar, tendrá a robarle, vaya, energía de alguna forma, meterlo a un congelador, por ejemplo. Para aumentar su temperatura necesitaría meterlo a un horno. En el caso del calor sensible, en la zona de sólidos, el calor sensible es la masa por el calor específico por el incremento de temperatura que requiero que experimente. Ahora, este calor específico es de sólidos. Tengo que tener cuidado de sólidos, que va a ser diferente al calor específico de líquidos. Este es del agua, por decirlo así, el calor específico del agua. Este es del hielo, calor específico del hielo. Y aquí en esta parte, el calor, la parte de vapor es igual a la masa por el calor específico del vapor, por el incremento de temperatura que yo quiero que experimente. Entonces, este es el calor específico del vapor de agua, el calor específico del vapor de agua, de agua, y este es el calor específico de hielo. La constante del calor específico del agua, o sea, del estado líquido, es una caloría sobre gramo sobre grados Celsius. Es decir, me lo sé. Que no es el mismo a este y que no es el mismo al del hielo. Es diferente. Cada uno tiene sus valores. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, estas son las ecuaciones que se usan en esta sección. Estas son las ecuaciones. Aquí tenemos la de calor sensible,
Hay que tener cuidado que esta constante, si es en estado sólido, que corresponde al estado sólido, si es el estado líquido, que corresponde al estado líquido, o al del vapor. Para cada sustancia hay 3 valores diferentes dependiendo de la fase en que se encuentre. Y para cada sustancia tiene el calor de fusión y el calor de latente vaporización. Y bueno, esta es la masa, ¿no? Este corresponde a cambios de fase y este a incremento o decremento de temperatura, básicamente. Este es una... Entonces, cuando tenemos un material que pasa de sólido a líquido, ese proceso se llama fusión. Cuando es de líquido a vapor, se conoce como vaporización. Cuando es de líquido a sólido, se conoce como solidificación. Pero en el caso del calor, pues es negativo, es el mismo. Es el calor latente de fusión, y acá sería el de solidificación, sería negativo. En el caso del líquido a vapor es el calor latente de vaporización, y en el caso de condensación es el mismo pero negativo. Y bueno, y cuando pasa es un caso particular de sólido a vapor, se conoce como sublimación, ¿no? Esto generalmente se logra con cambios de presiones, y la inversa de vapor a sólido se llama sublimación inversa, básicamente. Y bueno, aquí tenemos ejemplos. En la fundición tenemos un calor latente de fusión, y en un geyser, por ejemplo, tenemos calor latente de vaporización, donde no hay cambio de temperatura, son cambios de fase, ¿no? Serían cambios básicamente de fase. Aquí hay algunos datos. Por ejemplo, el agua. El hielo o el agua tiene una temperatura de fusión de 0 grados a 100 grados. Es el cambio de fase. Se le llama temperatura de ebullición. La temperatura de fusión es cuando hay el cambio de fase de sólido a líquido. Y la temperatura de ebullición es cuando pasa de líquido a vapor. Esta es la energía que se requiere por cada kilogramo, la energía en joules por cada kilogramo. Esto por 10 a la 3 de energía por cada kilogramo para hacerlo pasar de líquido a vapor. Y esta es la energía por cada kilogramo para pasarlo de sólido a líquido. Si se fijan, es diferente. Es diferente. Entonces, la de vaporización es mayor porque necesitamos separar mucho romper los enlaces y separar los átomos para que estos queden libres y queden en el estado gaseoso. Y así como están estos coeficientes de fusión y de vaporización, también tenemos los calores específicos en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado de vapor. Hay que tener cuidado con esos datos también. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ya para terminar con este tema, y ustedes continúen haciendo sus problemas. Pero vamos a suponer dice, tenemos un calorímetro de cobre. ¿Qué es un calorímetro? Es un instrumento de medición para determinar los coeficientes, los calores específicos de los materiales. Entonces dice que es un calorímetro. El calorímetro es como un termo, eso es donde ponemos café o agua. Entonces es un recipiente de cobre, es un recipiente, tenemos el recipiente. Este recipiente pues tiene una tapa, podría ser de unicel, y aquí está cubierto por un material aislado, digamos algo así como unicel, como un termo, ¿no? Y aquí tenemos el cobre, es un recipiente de cobre. Este es cobre. Y lo que se hace, se llena de agua. Este se llena de agua. Está lleno aquí de agua. Aquí hay agua.
Entonces dice que el recipiente, la masa del cobre, que es el recipiente, es de 55 gramos. El calor específico del cobre es 0.093 calorías por gramo grados Celsius. Este es el recipiente, es este que está aquí, es el recipiente. Lo voy a poner aquí si quieren, es ese que estoy pintando de color verde. Es el recipiente de cobre. Y lo que está aquí es un aislante. ¿Para qué? Para que no absorba calor ni escape del medio ambiente, que no haya intercambio de calor, ya sea que lo pierda o lo gane del medio ambiente. Y está lleno de agua. Y me da la masa del agua. Pues es un estándar, está estandarizado. Entonces yo puedo medir la masa del agua. Y la masa del agua, le voy a poner H2O, es igual a 250 gramos. Es 250. Sabemos que el calor específico del agua en estado líquido es igual a 1 caloría gramo por cada grado Celsius. Este dato conocido, el del cobre dato conocido. Entonces tengo esto y dice que se encuentra, esto se encuentra a una temperatura de 18 grados Celsius. Entonces es un recipiente básicamente donde ponemos agua. Aquí hay un termómetro donde nosotros vamos a medir la temperatura y esperamos a que esto se equilibre y la medimos, y aquí medimos 18 grados Celsius. Aquí medimos, ¿no? 18, es un ojo aunque no lo crean. Medimos 18 grados Celsius. Entonces acá tenemos un pedazo de material de una aleación que no tengo, por alguna razón yo necesito determinar el calor específico para hacer cálculos, pero no lo conozco. Pero la masa se la peso en una pesa y resulta que es 75 gramos. Y entonces de forma intencional yo elevo su temperatura yo la elevo a 100 grados Celsius de forma intencional. Es una temperatura que yo la provoco. ¿Para qué? Entonces vengo y lo tiramos adentro del recipiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Al estar en contacto con el agua y el agua con el cobre, esto lo que va a hacer, como hay una diferencia de temperaturas aquí entre el líquido y el pedazo de material, le va a transferir calor tanto al cobre como al agua, porque todo el sistema se va a poner en equilibrio y le va a transferir calor. Es un sistema aislado, entonces el calor no puede escapar de aquí. El calor que hay adentro está en equilibrio. Entonces le transfiere calor, y este calor, esta masa de aleación pierde calor, y lo absorbe una parte el cobre y otra parte el agua. Entonces el calor que absorbe el cobre más el calor que absorbe el agua es igual al calor que pierde la aleación. Le voy a llamar QA. Entonces, ¿cuál es el calor que absorbe el cobre? Aquí me dice que inicialmente estaba en 18 y después terminó en 20.4 grados. Es decir, que el cobre absorbió la masa del cobre por el calor específico del cobre por el incremento de temperatura.
y el incremento de temperatura fue de 18 y se incrementó hasta 20.2, es decir, incrementó 2.4 grados. 2.4 grados. Más el calor que absorbió el agua estaba a 18 y también aumentó 20.4. Entonces lo dejamos aquí hasta que esto quede estable y luego medimos la temperatura y dio 20.4. Entonces el calor que absorbió el cobre más el calor que absorbe el agua, que es igual a la masa del agua, que es un dato conocido, por el calor específico del agua, que es el dato, y el incremento de temperatura que experimentó, que ese lo sacamos de forma experimental, es igual al calor que perdió el bloque de aleación. Aunque este es negativo porque pierde, y estos son positivos porque pierde, los voy a poner positivos bajo esta lógica, que lo que perdió la aleación es lo que ganó el agua más el cobre. Entonces, ¿y cuál es el calor que perdió? Pues el calor que perdió es la masa de la aleación por el calor específico de la aleación, que no la conozco, que es el que quiero conocer, por la pérdida de temperatura, que la voy a poner positiva. Debe ser negativa, pero la voy a poner positiva bajo esta lógica. De hecho, debería ser así. Son absolutos. Son absolutos. Esto lo ganó y este lo perdió. Es lo mismo, en cantidad es lo mismo. Entonces aquí pasó de 100 grados a 20.4. Es decir, perdió el decremento fue, ¿cuánto fue? Son 80, son 79.6 grados Celsius. Ahí está. Lo puse positivo porque es el absoluto. Entonces sustituyo la masa del cobre, son 55, son gramos. El calor específico del cobre es 0.93. El incremento que experimentó, 2.4 grados Celsius. Más la masa del agua, 250 gramos. Son gramos porque este está en gramos. 250, hay que tener cuidado con las unidades. El calor específico del agua es 1. Es una caloría sobre grados Celsius. Y el incremento de temperatura que experimentó, 2.4. Entonces este calor lo ganó. Y debe ser igual al calor que perdió la masa de aleación. Y sabemos que la masa de aleación son 75 gramos por el calor específico, que no lo conozco, por la temperatura, ¿no? El cambio de temperatura que experimentó. Ahí está. Y de aquí despejamos este lo voy a despejar. Lo voy a hacer acá directo. Lo voy a despejar. El calor específico de la aleación es igual. Voy a poner todo esto. A ver si no. Bueno, lo voy a primero a poner así. Son 55 por 0.93 por 2.4, luego más 250 por 2.4 entre esto que está aquí, pasa dividiendo, sería 75 por 79.6, y esto va a ser igual. Voy a sacar la calculadora. Entonces lo voy a hacer paso por paso. Serían 55 por 0.93 por 2.4
más 250 por 2.4, cierro el paréntesis, entre, abro paréntesis, 75 por 79.6, cierro paréntesis, y da 0.12. Entonces este es 0.12. Aquí es 0.12. Acuérdense que es muy importante las unidades, que sería calorías entre grados Celsius. Esta es la respuesta. Si se fijan, pues aquí dio 0.10. Ha de ser por las décimas que usamos, ¿no? Entonces este es básicamente el resultado de este problema. Y un calorímetro, bueno, a ver, vamos a ver un calorímetro. Ahí está. Si nosotros buscamos aquí calorímetro, no sé si haya ustedes llevaron química o están llevando, no sé si por ahí si haya alguno en el laboratorio de química. Pues si no hay, no importa ahorita, aunque sea para que conozcan cómo es un calorímetro. Aquí está, miren. Es para medir, igual se miden el calor específico de sólidos, de líquidos. Se puede ahí poner una masa de líquido, una masa de sólido, ¿no? Es así, más o menos, como les decía, un recipiente. Tiene medidores de presión, hay modernos, por ejemplo, estos ya están más modernos, ¿no? Este es como el del problema de cobre. Claro, aquí debe llevar un aislante. Miren como como si fuera un termo. Pero los modernos son este tipo, ustedes nada más ponen el material y ya les determina. Estos son modernos calorímetros. Pero al principio es más o menos ese, ¿no? Un recipiente. Algo así como este. Un vaso así, aislado, con un líquido. Agitador, termómetros. Bueno. Entonces, con eso terminamos y continuamos con el siguiente tema. Gracias.